el punto de partida que he escogido es esta pregunta. No sé si lo podéis leer, está en pequeñito, en grande, en voz para vosotros, pero es esta pregunta que he elegido como punto de partida. El sufrimiento social. Bien, no ser consciente del carácter social de ese sufrimiento, de ese malestar, lo aumenta, lo agrava. Eh, es decir, una fuente del malestar, del dolor o el sufrimiento social es para las gentes que no son conscientes en absoluto, que no pueden ver la dimensión estructural, institucional, social del mal que les aqueja. En principio, eh, supongo, apuesto que todos me diréis que sí, y yo también, lo primero que se me ocurre es que sí, que esa inconsciencia o esa ignorancia o sí que agrava o hace de ese mal un mal específico, porque realmente lo que estamos diciendo es que lo característico de lo que vamos a hablar de la vida precaria ligada a esas condiciones de trabajo es que son, se individualiza y por lo tanto se introyecta la sensación de inutilidad, la sensación de que no valgo lo suficiente para la dinámica de este mercado laboral, la sensación de frustración porque no he podido no trabajo lo suficiente, no soy lo suficientemente útil, valiosa, no he hecho la carrera que debería, no tengo los másters que debería. eh, por lo tanto, la tendencia es a psicologizar ese mal y uno piensa, por lo tanto, que ser consciente de ese carácter social, estructural o situacional, pues debe ser positivo, ¿no? De hecho, si la respuesta es sí, en principio sí, pero un sí muy matizado, y es esa matización la que me gustaría desarrollar en este pequeño espacio de tiempo, es porque al fin y al cabo venimos de una larga tradición socrática que implica toda la tradición filosófica de que el conocimiento da libertad, ¿no? Y por lo tanto conocer los propios condicionantes, conocer las fuentes, las raíces de nuestro malestar, de nuestra vida precaria o de la vida precaria de quienes lo sufren, pues ese conocimiento da libertad y de alguna manera mejora, sirve de terapia para ese sufrimiento, ¿no? Ahora bien, no querría perder de vista que lo habitual o una cosa habitual eh, es son las tentaciones extremas de explicación que oímos muy frecuentemente en muchos ámbitos o que yo oigo a mis alumnos y que supongo que vosotros también, ¿no? Las dos tentaciones extremas son, por una parte, la tentación de responsabilizar únicamente a las estructuras sociopolíticas y económicas, exculpando a la persona a su responsabilidad individual, y la tentación absolutamente contraria, al otro extremo, la tentación de responsabilizar únicamente a la persona, no a las estructuras, considerándola completamente libre y responsable y, por lo tanto, aludiendo solo a los factores disposicionales, no situacionales, no estructurales, a su, a su implicación, ¿no? Son los dos extremos. El extremo más típico de la filosofía social de acentuar, subrayar esos condicionantes sociales y el extremo de, por ejemplo, la psicología y el discurso, en gran medida el discurso imperante en esta coyuntura neoliberal de que la única responsabilidad es de las personas que no se esfuerzan lo suficiente o que no son, no tienen las competencias que requiere este mercado laboral. Estas dos tentaciones extremas plantean diagnósticos diferentes y, por tanto, terapias. Las terapias que se propugnan ante ellas son las contrapuestas también. La primera terapia implica la tentación de plantear solo o preferentemente cambios políticos, sociales y económicos, sin una ética de la virtud y de la responsabilidad individual, es decir, la salvación por la política. Y la otra tentación, otro tipo de diagnóstico implica plantear solo o preferentemente cambios disposicionales, es decir, remitir todo el problema a cuestiones de actitud, literatura de ayuda, pensamiento positivo, es decir, lo que llamaríamos la salvación por la voluntad personal. Eh, igual me veis mejor así, ¿lo veis Sí, mejor así? se ve mejor, sí, se ve mejor. Vale. Más.
Solo veo esto y no os veo a vosotros, pero está bien. Vale. em, entonces, estos son los 2 extremos. Como interesada que estoy en la visión más integradora y holista posible, no quiero perder de vista que la idea aristotélica de que seguramente la comprensión más compleja, más ponderada, estará en algún punto que salve lo mejor de estos 2 extremos y por lo tanto quería, volver a plantear la pregunta inicial de hasta qué punto ese no ser consciente del sufrimiento social agrava el sufrimiento, teniendo en cuenta la complejidad de la comprensión que tiene que estar en algún punto entre la conjunción entre esos 2 extremos, individual y colectivo. Y para exponer mejor todo esto, quería por lo menos repasar las ideas básicas de lo que estamos hablando. Seguramente luego, lo expliquéis mucho mejor, pero os recuerdo solo a los alumnos que haya por ahí de qué estamos hablando cuando hablamos de sufrimiento social, ¿no? Tal como lo planteaba Wilkinson, es esa categoría analítica que permite englobar bajo una misma etiqueta problemas diversos que tienen orígenes y consecuencias similares, los daños que la fuerza social infringe en la experiencia humana. Deriva de lo que el poder institucional, económico y político hacen en y a la gente, así como de las formas en que ese poder define las respuestas socialmente válidas disponibles para afrontar ese sufrimiento. Me gusta casi más cómo lo explica sencillamente Pablo López, que supongo que está por ahí, eh, en ese libro que sacaste hace poco de la filosofía social ante la precariedad, esa idea de que colocar en el centro la cuestión del sufrimiento social no implica únicamente darle voz y permitir su expresión, sino igualmente poner la experiencia subjetiva del daño en relación con sus condiciones objetivas, con prácticas de gobierno y medidas políticas específicas que inducen la vida precaria y se sostienen sobre ella. Así que eh, la experiencia subjetiva en relación con sus condiciones objetivas, eso es. Y para añadir un tercer acercamiento al sufrimiento social, traigo aquí a Emmanuel Renault, que es un continuador de la línea de Axel Honneth, de la idea de la lucha por el reconocimiento de la gramática moral de las luchas sociales y que ha trabajado mucho la idea del sufrimiento social. Y él, Renault, explica de esta manera lo que quiere decir. Dice, la razón por la que prefiero hablar de sufrimiento social antes que de dolor o malestar reside en que esta noción permite sacar a la luz toda la dificultad de un tipo específico de injusticia en la que los efectos subjetivos sobre el individuo implican igualmente la movilización de defensas psicológicas que pueden conducir al individuo a identificarse con una situación injusta. Y sigue así, Renault. En el caso del asalariado, bajo coacción que está obligado a huir hacia la sobreactividad o el exceso de atención para no hacer frente al hecho de que su actividad no tiene sentido para él, que le agota y que no tiene de hecho ninguna garantía de conservar su trabajo. En el caso del parado de larga duración, que interioriza la imagen de un individuo incapaz de encontrar un empleo, si soy un parado es que soy un incapaz, vivo la vida que merezco, como es el caso del vagabundo que busca en el alcohol el medio de no sentir la vida que lleva. Y esta idea final es propio de la naturaleza psíquica humana movilizar defensas contra el sufrimiento. Bien, son esas defensas contra el sufrimiento las que vamos a analizar más a continuación, pero para una vez más, para enmarcar de lo que estamos hablando, de ese sufrimiento social en el marco de la vida precaria o de las condiciones de precariedad, solo recuerdo muy sucintamente de las características principales, ¿no? Estamos hablando de una nueva norma de flexibilidad que implica una flexibilidad permanente aplicada tanto a las empresas en su estructura organizativa como a los individuos con sus derivadas en su estructura cognitiva y emocional, lo que implica una precarización y vulnerabilidad estructural, paro y empleos precarios, consolidación de la incertidumbre y la inseguridad como formas de vida en las últimas décadas, estamos hablando, y
sobre todo, la parte que quiero incidir, claro, la individualización o la gestión del riesgo, ensalzada y reforzada por discursos sobre el esfuerzo y la motivación permanente como factores de éxito. Y por la psicología positiva, permanente idea de si quieres, puedes, esa salvación por la voluntad personal. Si quieres, puedes combatir el estrés, puedes convertir los fracasos en oportunidades, ser más competitivo y productivo, etcétera, etcétera. Sobre esa vida precaria, sobre esa precarización de la norma laboral y todo lo que implica la subjetivación de los individuos, uno de los grandes referentes es el Bourdieu, que fue uno de los primeros que habló de la precariedad como una forma de disciplinamiento de la fuerza del trabajo a través de la inseguridad y el miedo a perder el empleo, que afecta a estables, temporales y parados y transversalmente a otras categorías profesionales. Eh, Entendido así, la precariedad sería un mecanismo de control o de disciplinamiento de la fuerza del trabajo, un mecanismo que presentaría como una de sus cualidades centrales el hecho de que es el propio asalariado quien aceptaría la degradación de sus condiciones de trabajo. He puesto ahí arriba que este es un diagnóstico más o menos compartido. Hombre, es bastante compartido, creo, entre los que estamos en este proyecto liderado por Nuria y por Pablo, eh, y bastante compartido en mucha gente que se dedica a la filosofía social, pero obviamente no en todo el mundo. Pero creo que esta idea es la idea clave de lo que en todo este seminario de doctorado estáis hablando, supongo, ¿no? Creo que un buen ejemplo de los últimos que he leído y que me parece un texto muy bueno que resume todo esto, esa vía de la que estamos hablando, pues es este artículo que salió en el monográfico de Isegoría que publicaste, bueno, que Nuria y compañía pues coordinasteis, el de Jaime Ajavalle y José Sarrión Andaluz, que definen así, siguiendo la vía que estamos diciendo, vamos a definir la precariedad como una norma social que se está imponiendo y legitimando, una nueva norma flexible que desplaza a la norma social fordista, un concepto que, por otro lado, está en estado de transición, pues una vez que la norma flexible se asiente, ya no se hablará de precariedad, sino de flexibilidad. Como consecuencia, vamos a definir la precariedad como un mecanismo de disciplinamiento para la legitimación de la pérdida de derechos laborales y sociales. Esta es, creo, la idea principal de lo que estamos hablando y lo que yo quiero incidir sobre todo es, para ir a los aspectos psicológicos y de interiorización de esa norma de flexibilidad, en la transferencia de responsabilidades que supone todo esto, ¿no? Edgar Cabanas y Eva Ayuz, por ejemplo, lo explican también bien en este otro texto, de que estamos hablando de una imposición, de una nueva cultura de trabajo cuyos pilares fundamentales han sido el debilitamiento de las regulaciones estatales del mercado laboral y la normalización de un modelo de trabajo que promueve la responsabilidad individual a expensas de la solidaridad y la responsabilidad colectiva. Así, esta es la idea clave, fragilidades y vulnerabilidades propias del mercado laboral se psicologizan y siguen. La autonomía, el concepto y el ideal de autonomía es quizá el más obvio e importante de los factores de transferencia de responsabilidad de las empresas a los propios trabajadores. La autonomía se convierte así en una falsa retórica de empoderamiento que oculta el verdadero propósito de culpabilizar a los trabajadores de lo que son, en realidad, déficits y paradojas de sus propias condiciones y exigencias laborales. Estamos hablando de esta cultura del management que se vende como liberadora y la invasión generalizada de conceptos empresariales y neoliberales, no solo en la cultura y en la práctica habituales del trabajo, sino en las políticas de empleo y de búsqueda de empleo. Entonces llegamos a este meollo de la cuestión que es hasta qué punto esta atmósfera de- de flexibilización de esta nueva norma del trabajo im- impregna todo el ser personal y social de los sujetos y cómo esta atmósfera de emprendimiento y competitividad genera diferentes tipos de sufrimiento y de reacción a ese sufrimiento. Algunos de ellos tienen claras derivaciones psicopatológicas como ansiedad, vértigo, depresión. Como vi que
Noelia, bueno, nos iba a hablar de creo que teletrabajo y tal vez de salud mental. Pensé que ella se dedicaría bastante a profundizar en estas cuestiones y yo solo quería señalar estas otras, otro tipo de sufrimiento y reacciones de sufrimiento también ligado a la frustración, al sentimiento de impotencia, de minusvaloración y a la falta de reconocimiento, o incluso a la misma dinámica competitiva, que serían los sentimientos y las actitudes contraempáticas. Cómo este clima de trabajo o de búsqueda permanente de trabajo o de eh, eh, todo lo que hemos retratado brevemente como vida precaria ligada al trabajo, pues también fomenta sentimientos y actitudes contraempáticas. ¿Qué quiero decir con esto? Esto, eh, Supongo que algunos o muchos de vosotros, los alumnos que estáis ahí, habréis leído también a David Hume. Yo he estudiado bastante la génesis y el desarrollo tanto filosófico como psicológico y neurocientífico de los sentimientos morales. Y la verdad es que uno de los libros por los que me sigo quitando el sombrero una y otra vez como pionero es el famoso Tratado de Naturaleza Humana de David Hume, también desde luego la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. Pero una cosa que me sorprendió, una de las muchas cosas que me sorprendieron del Tratado de las Pasiones tan agudo y tan sensible de Hume, no solo que estudia las diferentes pasiones y cómo lo que él llama simpatía, que es básicamente lo que hoy llamaríamos empatía, cómo funciona en las relaciones humanas intersubjetivas, sino cómo remarca el propio Hume que casi tan común o tan común como la simpatía o la empatía es lo que hoy algunos podríamos llamar contraempatía. Brevemente, Hume dice, ¿no? Ahí está muy sencillitamente explicado. Dice, a través de la simpatía o la empatía, el bienestar, el placer del otro, la felicidad del otro, la alegría del otro, como un efecto contagio, nos produce también algún grado de placer o de alegría o de felicidad o bienestar a nosotros, ¿no? Eso es la simpatía, empatía. Y el sufrimiento del otro, el sufrimiento, el malestar, el dolor del otro, mediante ese reflejo empático, eh, también produce algún grado de sufrimiento o de malestar o de incomodidad o de, digamos, solidaridad, el malestar con el otro. Eso es, digamos, el funcionamiento más básico, más sencillo de la empatía. Ahora bien, el propio Hume ya y ahí que tan habitual como eso es que constantemente con con el estado de bienestar o malestar del otro, utilicemos la comparación, que constantemente nos estamos comparando con otros o la situación de los otros con la nuestra, y especialmente cuando hay una gran diferencia de la situación de los demás o mía, es muy habitual que funcionen estas emociones contraempáticas. Es decir, que el placer o el bienestar o la alegría o la buena suerte o el buen puesto o el buen salario o las buenas condiciones de otro me produzcan sufrimiento en vez de congratularme, y que el sufrimiento del otro, el sufrimiento que le vaya mal, que le vaya peor que a mí, por ejemplo, pues puede producir placer. Él, digamos que utiliza simplemente, en primer lugar, esos términos tan básicos de placer y sufrimiento. Por supuesto, también habla del concepto de envidia, congratulación y compasión, del placer al revés, se llama piedad al revés, malicia, y luego la tradición psicológica, filosófica, ha llamado a esa piedad al revés con la palabra alemana Schadenfreude, que sería algo así como regocijarse de que a otros les vaya mal, porque me hace sentir un poco mejor a mí, sentirme un poco mejor em, al ver lo difícil que es para otros, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que en una sociedad muy competitiva o en un entorno laboral muy competitivo, realmente es muy fácil que estemos impulsados no solo a sentirnos culpables o sentir vergüenza de nuestra incapacidad, de nuestra poca o baja empleabilidad
o nuestras competencias reducidas, sino también a sentir estos sentimientos contraempáticos que en lugar de fomentar, por lo tanto, la solidaridad de grupo con los que están igual de explotados que uno, pues puede crear esos sentimientos contrarios, ¿no? Bien, entonces quisiera retomar la pregunta inicial. La pregunta inicial que, que ¿me estás diciendo algo? No, no, no. Ah, vale. Es que oigo a veces ruidos, pero no sé lo que son. Vale. Em, la pregunta inicial. ¿No ser consciente del carácter social de ese sufrimiento, malestar, lo aumenta, lo agrava? Al principio ya he dicho que parecería que sí, o que toda la tradición filosófica, desde luego, nos dice que sí, y que el presupuesto del que estamos hablando, todo el presupuesto es que el conocimiento es liberador, ¿no? Bien, aquí cito a Nuria, que también en este libro, muchas cosas sugerentes de su artículo sobre el capítulo de ese libro sobre los sufrimientos sociales, eh, tiene que ver con esa noción que dice de que necesitamos suplementar la falta de discursividad, experiencias de injusticia que carecen de herramientas de verbalización adecuadas. Y más hoy, que viene a complicar esa construcción discursiva, la falta de recursos epistémicos apropiados y gran parte de la población sometida al impacto más duro de la precariedad padece de cara a hacer oír su voz. Como nos enseña la historia, con frecuencia es más sencillo para los sujetos que padecen la explotación señalar con dedo acusador a otro colectivo aún más precario y vulnerable que ellos, ¿no? Lo vemos todo el rato con la gente que se queja de que la inmigración, los inmigrantes les quitan los puestos de trabajo, etcétera. Eh, esa falta, lo difícil que es mm, tener una visión lo más compleja posible de la realidad para ver las fuentes sociales de ese sufrimiento, de ese malestar, y no simplemente mm, plantearlo como una propia culpa o echar la culpa de una manera contraempática a otra población que está peor, esta dificultad, digo, de conocer, de entender, de poder formular con palabras lo que pasa, es una idea que ya han sido expuesta, como sabéis, por otros pensadores de maneras muy sugestivas, ¿no? La propia Nuria cita a Jones, que ya en ese texto del 81 hablaba de la idea de robo de la lengua o de desverbalización de las clases populares para designar el sentimiento de injusticia. Y hay un famoso, bastante famoso y polémico y discutido texto de la filósofa indio-norteamericana Gayatri Spivak, de la misma época más o menos, eh, que se llama así, puede hablar el sujeto subalterno, puede hablar el subalterno. Ella se refiere en su texto, sobre todo lo que quiere decir puede hablar significa, tiene quien le escuche y sobre todo tiene palabras, tiene formas de expresar la las personas dominadas, las personas que no tienen esa capacidad cognitiva, epistémica para explicar por qué esa desazón que sienten es una injusticia. Entonces la puede hablar significa, pues, tienen palabras para expresar lo que les pasa, tienen conceptos, tienen forma de expresarlo y que les escuche. Y recientemente, creo que el interesantísimo libro de Miranda Flicker de Injusticia Epistémica, en sus dos modalidades de injusticia testimonial e injusticia hermenéutica, también se remite a esta idea, ¿no? Es sobre todo la idea de injusticia hermenéutica. Cómo hasta que no tienes una palabra para expresar lo que te pasa, y pone muchos ejemplos extraídos del feminismo, por ejemplo, hasta que tienes la palabra acoso sexual, el concepto de acoso sexual, hasta que tienes el concepto de depresión posparto, hasta que tienes conceptos de ese tipo, como estás en una situación de debilidad, de inferioridad, eh, y esas ideas, o sea, la forma en que no entender, no poder exponer de una manera intersubjetivamente rica cuáles son las raíces de tu injusticia, de tu sufrimiento, pues desde luego creo que sí que agravan esa injusticia, ¿no? Ese sufrimiento, quiero decir.
Ahora bien, la dificultad, y ya voy terminando enseguida. La la gran dificultad, realmente la increíble dificultad de todo esto, tiene que ver, em, con que creo, hasta donde yo sé, que la forma más abarcadora o omnicomprensiva o integral de comprender por qué actuamos de una manera o actuamos de otra, por qué somos como somos, eh, o por qué sufrimos, por ejemplo, como sufrimos, o sufren los que están en esa situación precaria como sufren, es que hay que tener en cuenta no dos, sino tres factores. Aquí me remito al conocido psicólogo social Philip Zimbardo, al que a algunos os sonará, porque en el año 1971 hizo el famoso experimento de la cárcel de Stanford, que como todos los psicólogos sociales, pues digamos que subraya sobre todo, o subrayaba sobre todo, los factores situacionales de comportamiento, ¿no? Cómo nos comportamos de manera diferente cuando tenemos un rol asignado u otro rol asignado, en grupo o individualmente, y cómo la situación hace ese contexto conductual hace que nos comportamos de una manera u otra. Entonces, la discusión de hasta qué punto es mi personalidad o mis factores disposicionales, mi actitud, mis competencias, mi entusiasmo, como diría Remedios Zafra, hasta qué punto es una cuestión disposicional, hasta qué punto es una cuestión situacional. eh, ese libro de El porqué de la maldad, lo de Lucifer, Zimbardo amplió su espectro y más allá de la dicotomía disposicional-situacional, sumó la categoría de sistémico. Claro, la idea de que una cesta podrida podría después estropear todas las manzanas, ¿no? Entonces explica de esa manera. Disposicional es la idea, la persona como el actor en el escenario de la vida, cuya libertad a la hora de actuar se funda en su modo de ser personal, con sus características psicofisio-biológicas, biográficas, si queréis. El aspecto situacional es ese contexto conductual que mediante recompensas y sus funciones normativas tiene el poder de otorgar identidad y significado a los roles y el estatus del actor. Y sistémico está formado por los agentes y las agencias que por medio de su ideología, sus valores y su poder crean situaciones y dictan los roles y las conductas que los actores en su esfera de influencia. Así que lo que quiero decir es que la dificultad para realmente comprender a los demás, en este caso nosotros como pensadores de la situación, en tercera persona. La dificultad de autocomprenderse en primera persona o en segunda persona, de por qué el malestar, el sufrimiento que siento en ese contexto laboral tiene que ver, hasta qué punto tiene que ver con mi forma de ser, con mi personalidad, con que no me esfuerzo lo suficiente, con mi responsabilidad individual. Hasta qué punto tiene que ver con la situación concreta de mi entorno laboral, por ejemplo, o de la tasa de paro o desempleo que hay en mi comunidad, etcétera. Y hasta qué punto tiene que ver con el- la cuestión sistémica, que ahora estamos llamando las reglas de juego, digamos, neoliberales, por las que se constituye el mercado laboral y las formas de interiorización o subjetivación mm, 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 de las aptitudes y del entusiasmo y las competencias que uno tiene que mostrar de manera constante y flexible para actuar en ese sistema, digamos que ser consciente de hasta qué punto esos tres grandes factores actúan entre sí, ¿no? Se solapan o interactúan, pues es realmente lo más difícil. Yo creo, en general, que para la gente, para la gente en general, para todos en general, lo más difícil de comprender son las estructuras sistémicas. Bueno, vamos a intentar entenderlo con un poco de detalle, ¿no? Porque mucha gente dice, la culpa de todo lo tiene el capitalismo, el neoliberalismo, etcétera. Bien, eso es una simplificación, puede ser un reduccionismo sin más, pero claro, entender cómo funciona eh, esos agentes, esas agencias sistémicas y cómo en una situación o en otra actuamos de una manera o de otra y cómo interactúan esos tres factores, pues esa es la gran dificultad mm,
en general, a nivel teórico y a nivel personal de autocomprensión, ¿no? Entonces, para terminar, porque quiero cumplir con esa media hora. Claro, esa dificultad de comprensión, eh, tiene que ver, o a eso estamos queriendo llegar al ponerle el acento en el concepto de sufrimiento social o fuentes del sufrimiento social en el contexto del trabajo neoliberal. eh, la pregunta es, una de las preguntas es, ¿cómo politizar una situación de precariedad, de vida precaria, cuando su característica básica de esa precariedad es que se vive individualmente, cuando se normaliza y se viste de signos positivos? Insisto otra vez, los signos positivos, la idea de que uno es autónomo, se autogobierna y puede, pues, crearse o recrearse constantemente, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo hacer que la gente en general sea más consciente de las condicionantes situacionales y sistémicos de su malestar? La verdad es que no tengo muchas respuestas, creo que vosotros tenéis más. Solo quería citar otra vez al filósofo Emmanuel Genol, em, en esta idea, por ejemplo, que dice: estas situaciones de adaptación a la injusticia parecen desesperadas, y en cambio no es imposible politizar el sufrimiento social. Hay que empezar por rechazar el discurso sobre el estrés y sobre el cansancio mental en el trabajo y llamarlos sufrimiento social, para subrayar el carácter insoportable de lo vivido por los individuos, así como la dimensión social del problema. Es crucial el trabajo de las asociaciones contra los complejos de culpabilización, así como el esfuerzo por construir colectivamente una imagen de la injusticia de la situación. Es decir, a todos los que tengamos algún tipo de voz pública, pues realmente es muy importante esto, más allá, por supuesto, de la respuesta obvia de potenciar las labores sindicales y de políticas de acentuar, de conservar y potenciar y guardar las políticas sociales y laborales. O sea, esta idea de que por lo menos podemos contribuir a la concienciación, podemos contribuir a intentar cambiar el lenguaje que se utiliza, este lenguaje psicologicista y que culpabiliza de alguna manera, responsabiliza únicamente al individuo que lo sufre, y desde luego podemos por lo menos proveer de otro marco, intentar proveer de otro marco, de otro lenguaje, para esa autocomprensión y para reducir en la medida que se pueda esas fuentes de sufrimiento social, tal como las he expuesto. Y creo que me lo dejaré aquí. Solo quería deciros, es que ricasco, muchas gracias. Y bueno, ha sido un poco terrible, oigo ruidos todo el rato, os igual vosotros también. Y bueno, una vez más reitero mi pena por no estar ahí cara a cara sin tecnología terrorífica mediante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es una alegría estar aquí de nuevo, poder volver a reunirnos presencialmente. Y bueno, yo trabajo en el ámbito de la filosofía social y cultural, o sea que el encaje es perfecto, ¿no? En las líneas de investigación de los proyectos que tenéis aquí, ¿no? En el departamento de filosofía y tal. Trabajo también en cuestiones de interculturalidad y tengo otra línea más por ahí, que era la que tú decías de Teresa de Ávila, que como me dedico a la filosofía del sufrimiento desde una perspectiva de la filosofía social y cultural, pues me ha interesado también estudiar la tradición cristiana del sufrimiento. Tengo que mirar, está ahí la cámara. No, yo miro a la gente, vale, me miro a la gente, porque es que además las cámaras me hacen perder un poco el hilo, entonces nada, me olvido la cámara. Y por eso también he trabajado sobre las místicas, he hecho además una lectura feminista, sigo en ello, ¿no? De la experiencia del sufrimiento en las mujeres cristianas, sobre todo en la estético-mística. Entonces trabajé sobre Teresa de Ávila, estoy trabajando ahora sobre Gemma Galvani, ¿no?
Gemma Galgani, que es otra mística italiana muy interesante. Pero bueno, no es eso lo que vine a hablar hoy, pero que si queréis preguntar, o sea, estoy a vuestra disposición para todo y me encantará después, si queréis, en el coloquio saber brevemente en qué estáis trabajando también, o sea que bueno, aprovechemos para eso también. Bueno, al ver el tema del seminario de hoy, pues pensé inmediatamente en la cuestión de la virtualización del trabajo y qué tipo de sufrimiento social nos provoca, ¿no? Qué tipo de sufrimiento nos provoca que se puede categorizar como sufrimiento social. Y al principio es verdad que pensé centrarme en temas de la salud mental, pero como en la Universidad de Oviedo ahora mismo estamos en un momento de cuestionamiento, ¿no?, del futuro de la universidad, que allí tiene unas peculiaridades, pues que es una universidad de provincias, con una población muy envejecida, etc. La pandemia nos puso ante un reto, ¿no?, de tener que pensar qué suponía la virtualización de la docencia, la investigación, que se nos cayó encima como algo forzoso, ¿no? Además hay ahora mismo planes de reestructuración de la universidad, entonces estamos viendo cosas ahí pues, que dan para mucho debate, también filosófico, y que tienen que ver con el tipo de trabajo que estamos haciendo y con las condiciones de ese trabajo. Entonces reconduje un poco la cuestión y dije, vamos a pensar entonces en nuestro trabajo, el trabajo que hacemos como profesores y docentes, ¿no?, cómo nos afecta la virtualización de ese trabajo, sobre todo en la pandemia, que nos afectó muy expresamente, muy repentinamente y de una manera irreversible, de mi modo de ver. O sea, aunque estamos volviendo aquí, pues esa virtualización ha venido para quedarse. Y como esto creo que, o bueno, no es que lo crea, ¿no?, es que es obvio que está dando lugar a nuevas formas de explotación laboral, o al menos a matizar lo que se entendía por explotación laboral en un sentido clásico, y no tan clásico. Voy a tomar un poco como referente la idea de explotación de Iris Mariñán y cómo ya esa misma idea ya no nos vale, ¿no?, para estas formas de explotación. Entonces el objetivo de hoy es identificar esas características de la virtualización del trabajo. No hablo de la posibilidad de, como hoy, ¿no?, de que Belén esté aquí, ¿no? Eso no es exactamente de eso lo que hablo. O de cuando hacemos eso, cuando es un apoyo, ¿no?, cuando es una ayuda a la virtualización, sino cuando nos vemos obligados a ello, ¿no?, y se nos impone como la única forma de trabajar. Y cómo esa virtualización pues, produce sufrimiento social, ¿no?, para valorar qué tipo de sufrimiento es ese y de qué forma constituye una forma o lleva aparejadas formas de explotación. Bueno, el enfoque del sufrimiento social, Belén, bueno, voy a dialogar mucho con lo que dijo Belén porque yo creo que enriquece mucho lo que puedo decir, ¿no?, y además, como siempre tus temas son tan estimulantes, Belén, pues nada, así lo hacemos en diálogo. El enfoque del sufrimiento social, pues voy a expresarlo de otro modo, ¿no?, pero bueno, para añadir matices. Es aquel que parte de los sufrimientos causados por instituciones o formas de organización y por tanto compartidos por un grupo de personas afectadas. O sea, el sufrimiento solo puede ser sentido individualmente. Eso no descarta la posibilidad de la empatía, obviamente, ¿no?, pero al final el sufrimiento lo sentimos en nuestro cuerpo vivo. Pero su causa puede estar en el modo en que se organiza la convivencia, ¿no? Y entonces un sistema organizativo puede causar un similar tipo de sufrimiento a múltiples personas que luego las diferentes personas van a expresar y percibir de diferentes maneras. El sufrimiento social entonces es colectivo en el mismo sentido en que lo es la memoria colectiva, ¿no?, en términos de Hallbach. Por otra parte, es muy importante preservar la memoria colectiva del sufrimiento social, pero eso es otro tema. ¿Por qué? Bueno, tú ya has defendido el enfoque del sufrimiento social. Yo también pienso que hay que defender ese enfoque. Hay algunas críticas que ha recibido la noción de Hallbach, por ejemplo, que responde a un modelo organicista de la sociedad, o que relega los procesos psicológicos individuales frente a una especie de voluntad colectiva internalizada. Entonces, se podrían hacer críticas similares a la idea de sufrimiento colectivo social. Sin embargo, pienso que, aunque no hay una facultad memorística supraindividual, ni tampoco hay un cuerpo social que sufra, algo así como un cuerpo social, ¿no? Bueno, podríamos explorar la metáfora, ¿no?, pero bueno, nos entendemos, ¿no? La memoria es individual, el sufrimiento se siente en el cuerpo vivo, pero las experiencias individuales de memoria y sufrimiento se comparten y elaboran compartidamente.
social y culturalmente. Y en ese sentido, una reconstrucción colectiva de acontecimientos del pasado, que no es impuesta, sino que es construida de manera subjetiva, pues puede dar lugar a un proceso de memoria colectiva, ¿no? Porque se construye una memoria compartida, ¿no? Un relato compartido de los hechos. Eso no sustituye a la historia, obviamente, ¿no? Como ciencia social, pero sí que es un recurso político. Entonces, negar la posibilidad del sufrimiento social es dejar a los individuos solos con la carga de sus sufrimientos, ¿no? Una idea expresada también de Lenin. Es negar la responsabilidad de instituciones y organizaciones o desligarlas de esos sufrimientos. A mi modo de ver, el enfoque del sufrimiento social debe ser combinado con una teoría de la justicia. Y en ese sentido, yo trabajo en una idea de justicia considerada no solo desde el punto de vista de la distribución de bienes, servicios, riesgos y daños, ¿no? Sino también desde la promoción no opresiva de la vida, tomando el relevo de las teorías de la justicia feministas, herederas de los movimientos sociales, como la de Ismail Young, que ya he mencionado. Entonces, la justicia, bueno, no puede consistir en un modelo de vida buena, porque entonces estaríamos postulando una utopía, ¿no? No estaríamos hablando de... estaríamos ya dando un contenido, ¿no? Esa idea de justicia, un contenido cerrado, acabado, ¿no? Pero sí en la organización de las instituciones y las condiciones necesarias para que sea posible que cualquier persona pueda expresar y desarrollar su bios libre y pacíficamente. Su bios, entendiendo bios como contraste con el concepto griego de zoe, ¿no? Que si queréis luego podemos ahondar más en ellos. Entonces, un sistema organizativo será tanto más justo cuanto menos opresivo resulte, ¿no? Y cuanto menos sufrimiento social sea capaz de producir. Por el contrario, los sistemas biopolíticos y necropolíticos no solo manejan el sufrimiento social, sino que también manejan la susceptibilidad y exposición al daño, por tanto manejan la vulnerabilidad. Y un caso paradigmático y extremo de biopolítica y necropolítica es la guerra. La destrucción, el arruinamiento de las vidas y las infraestructuras necesarias para la vida, ¿no? Construidas para facilitar y promover esa vida. Y en eso se materializa exactamente el horror de la invasión rusa a Ucrania, que no quiero dejar de mencionar hoy aquí, ¿no? Es una manifestación biopolítica y necropolítica, encaminada a sembrar precisamente esos niveles máximos y extremos de sufrimiento social, la ruina y la desgracia, a destruir todo lo que había sido levantado cotidianamente para sostener la vida de un modo pacífico y democrático. Bueno, dos conceptos de biopolítica y necropolítica, ya que es un seminario de doctorado, pues bueno, me gusta parar un poco así en los conceptos, ¿no? Biopolítica, producción y manejo expropiatorio de la vida, sustrayéndole a la vida sus estilos propios, ¿no? Y forzándola contra sus devenires. La biopolítica se puede valer de las ciencias, también de las ciencias sociales, ¿no? Y de la tecnociencia en general para mejorar su eficacia. Eso no significa que las ciencias sociales y la tecnociencia sean biopolíticas per se, sino que puede servir a esos fines biopolíticos. Y opera con estrategias de inclusión y exclusión. Entonces la vida se produce y se maneja con fines expropiatorios. Aquí pues, el concepto de explotación, ¿no? También encaja en esa idea de biopolítica. Necropolítica, la producción y manejo expropiatorio de la muerte, ¿no? El ejemplo más claro es el esclavismo, ¿no? La producción de vivos, de muerte en vida, ¿no? De esclavos, ¿no? Este concepto es de Mbembe, del filósofo Achille Mbembe, que viene a aumentar así, o bueno, a dar una vuelta más a los conceptos de Foucault, de biopolítica, etc. Y la necropolítica también opera con estrategias de inclusión y exclusión. Incluimos a unos para excluir a otros, sobrehumanizamos a base de deshumanizar. Me gustaría completar estos conceptos con el de pedagogía de la crueldad, que es un concepto de Rita Laura Segato, que es una filósofa muy interesante, una antropóloga muy interesante, porque introduce aquí un matiz, ¿no? Las pedagogías de la crueldad estarían encaminadas a la disecación de lo vivo y lo vital, a su cosificación u objetivización, al vaciamiento de la persona. Entonces, en un contexto de capitalismo neoliberal, un objetivo claro es la explotación. Para Segato, el capital depende de que naturalicemos la expropiación de la vida, que pensemos que eso es algo natural, que va de suyo, de que no tengamos tampoco receptores para el acto comunicativo de quien es capturado por el proceso de consumición, o sea, esa ruptura de la empatía de la que también hablaba Beckett. Bueno, ¿cuáles son entonces, dicho esto, que no debería dejar de mencionar esos conceptos porque me parecen interesantes y también tiene que ver con el enfoque con el que trabajo? Entonces, bueno, es bueno ponerlo encima de la mesa, yo creo, ¿no? Hacerlo explícito.
Vamos a plantear entonces 5 cuestiones rápidamente en torno a las cuales se ha pensado ya la opresión en los entornos laborales, bueno, desde la filosofía social del trabajo del siglo XX, no voy a ponerme ahora referencias, ¿no?, para no alargarme mucho, y que tienen que ver con cómo se manejan, pues, las relaciones sociales, ¿no?, las herramientas y condiciones de trabajo, el entorno, espacio del trabajo, la organización del tiempo, ¿no?, la organización y control del trabajo. Y a la luz de esas reflexiones es a la que tendremos que replantearnos la noción de explotación, ¿no?, teniendo en cuenta que habitamos contextos de burocratización y precariado, ¿no? Burocratización del trabajo de la universidad, mi punto de vista es el de la universidad, ¿no?, y el ascenso del precariado también en la universidad, porque vemos a muchísimos profesores y estudiantes y estudiantes de doctorado, etcétera, pues en condiciones de precariedad laboral extrema. Entonces, primero, la relación entre el trabajador, las herramientas y las condiciones de trabajo en ese ámbito virtualizado. ¿Tenemos el control sobre las condiciones y las herramientas de trabajo o nos dominan ellas a nosotros? Bueno, tanto en el modelo fordista estudiado por Simone Weil, ¿no?, la filósofa francesa, como en los contextos laborales automatizados estudiados por Richard Sennett, muy posteriores, como sabéis, ni las obreras de las fábricas ni las panaderas controlaban las herramientas o máquinas que utilizaban para trabajar. A diferencia del pico, ¿no?, del pico de cavar, ¿no?, como observó Weil, el martillo automático no estaba pensado para servir al trabajador, sino al revés. El cuerpo del trabajador estaba sometido a la exigencia de esa herramienta tan pesada que le sacudía completamente. A diferencia de los panaderos que conocían el proceso de elaboración del pan y lo llevaban a cabo de principio a fin, ¿no?, los panaderos que solo manejaban máquinas, como estudió Richard Sennett, metían los ingredientes por un lado y salían las barras por otros, ¿no?, pero no sabían lo que pasaba entre medias, ¿no? Si la máquina fallaba, pues no sabían hacer pan, tenían que tirar todas las barras. ¿Qué pasa con nuestros entornos virtualizados? Estamos muy lejos de saber cómo funcionan estas herramientas de trabajo, ¿no? Por eso os decía antes que esta era una clase práctica, lo del principio, ¿no? Cómo funciona un ordenador, en virtud de qué algoritmos obtenemos unos resultados de búsqueda y no otros, ¿no? Tenemos un control relativo sobre los ordenadores, los teléfonos móviles, las tablets, ¿no?, pero estamos a expensas de que profesionales diferentes los arreglen si se estropean o no funcionan, y tenemos que cambiarlos con muchísima frecuencia porque se vuelven obsoletos, con mucha rapidez. Además, tenemos que actualizarnos constantemente en el manejo de esas herramientas, no solamente en nuestro campo de trabajo, sino en cómo se manejan esas herramientas, ¿no? Y transformar la docencia presencial en virtual durante la pandemia, pues nos exigió traducir nuestro trabajo a un entorno y a través de unas herramientas distintas, con tecnologías que nunca habíamos utilizado antes. Entonces, esa necesidad constante de reciclaje dificulta la adquisición de experiencia en el manejo de herramientas y genera una sensación de frustración porque nunca estamos del todo al día, y cuanto más mayores nos hacemos, ya os digo que es peor, ¿no? A medida que vas cumpliendo años, esto es peor. Entonces, mi abuelo aprendió a manejar las herramientas que necesitaba para su trabajo de agricultor en su infancia, y ese conocimiento le sirvió durante toda su vida. Eso ya se acabó, ya no es así nunca más. Es como si los esfuerzos y el tiempo que dedicamos a manejar un sistema operativo o una aplicación no sirvieran de nada porque pronto se van a quedar obsoletos. Y finalmente, ni el cuerpo ni la mente humana están preparadas para las exigencias de sedentarización que nos requiere este trabajo virtualizado, ¿no? Eso genera problemas de salud musculoesqueléticos, visuales, cardiopatías, diabetes, bueno, un aumento de la carga cognitiva, un decrecimiento de la conciencia situacional, que es una sensación de desorientación física, ¿no?, porque estamos trasladados a entornos virtuales, ¿no? Entonces no sabemos a veces bien dónde estamos, ¿no? En el trabajo presencial no estábamos todo el tiempo sentados delante de una pantalla, íbamos a la biblioteca, íbamos a clases, salíamos aquí, veníamos allá, ¿no? Esto acrecienta esa sedentarización, ¿no? Y pensemos además en lo que cargamos la vista, ¿no? Cargamos la vista constantemente, ¿no? El sentido de la vista sí que está más sobrecargado en este contexto virtualizado. Se habla incluso de cibersickness o ciberenfermedad, ¿no?, una serie de síntomas fisiológicos que están asociados al hecho de permanecer expuestos a entornos virtuales por largos periodos de tiempo. Y por no hablar del acceso, de los problemas de acceso a las buenas herramientas de trabajo, ¿no? Buenos ordenadores, buena conexión a internet, eso genera desigualdades a la hora de poder llevar a cabo el trabajo, ¿no?
sobre todo en el caso del profesorado y el estudiantado con más precariedad. Eso pues, se suma a la brecha digital, ¿no? Y además, si tenemos en cuenta que cada vez la digitalización de la administración es mayor, ¿no? Hay una desigualdad en el acceso a derechos básicos. Cualquiera que colabore con asociaciones que ayudan a solicitar ayudas sociales, ¿no? a la gente, pues se da cuenta de que hay mucha gente que ni siquiera sabe por dónde empezar. Está el libro de Sara Mesa, que lo conoceréis, ¿no? El título era Silencio administrativo, ¿no? Que da cuenta de cómo es esta situación, ¿no? La dificultad de acceder a los derechos básicos por la digitalización. Tiene ventajas la virtualización, ¿no? Es que se transmite información a gran velocidad y nos evita desplazamientos, pero se multiplica exponencialmente la cantidad de información que manejamos. Y si a eso sumamos la burocratización o el aumento de procedimientos y normas que debemos cumplir en la universidad, por ejemplo, pues la conclusión o la consecuencia es que aumenta el volumen de trabajo inútil que realizamos, aunque sea virtualizado. Es virtualizado, pero en gran medida es inútil, ¿no? Primero porque tenemos que discernir información, porque nos vemos obligados a sobrepublicar. Como tenemos que sobrepublicar, todo el mundo sobrepublica, y entonces hay que elegir de ahí dónde está lo original, lo nuevo, y eso nos exige más tiempo y más carga de trabajo. Y además para cubrir informes y formularios, que bueno, eso ya tiene que ver con la cuestión de la burocracia. Bueno, en segundo lugar, ¿cómo es el nuevo entorno de trabajo? Por un lado tenemos el entorno virtual, lo que es en sí el meterse en la pantalla, ¿no? Y luego es el entorno en el que está la pantalla, son dos entornos distintos. El entorno virtual es una espacialidad intangible que se nos da a través de la vista sobre todo, también a través del oído, pero en el que apenas intervienen otros sentidos, nada del olfato ni el gusto, el tacto apenas tampoco, porque solo movemos un dedo, un ratón, ¿no? Tocamos las teclas las letras del teclado, ¿no? Y eso cambia la percepción de la realidad, porque tenemos 5 sentidos que estaban diseñados para vivir en un entorno en que esos 5 sentidos eran útiles, ¿no? O sea, toda la información que nos llegaba por los 5 sentidos era interesante, conformaba la experiencia, ¿no? Pero ahora, con ese mundo virtual, pues en realidad canalizamos toda la experiencia de la realidad a través de 2 sentidos sobre todo, ¿no? Y sobre todo uno que es la vista, como digo, ¿no? Que es la que está más sobrecargada. Por otra parte, la virtualidad multiplica los planos de presencia. Asistimos a varias reuniones a la vez, en varias pantallas de estas, ¿no? Una por Teams y la otra por Zoom. Atendemos a cursos en el campus virtual mientras respondemos correos electrónicos. De hecho, hacemos de todo mientras respondemos correos electrónicos. Nuestro yo virtual multiplica su presencia y se combina con más presencias de nuestro yo no virtual, ¿no? Porque luego hablaremos, bueno, ya ese es un tema más conocido, ¿no? Pero eso de que conciliamos más fácil, sí, conciliamos más fácil porque hacemos más cosas a la vez, ¿no? Lo virtual multiplica nuestras presencias, pero solo a costa de sobrecargar y atrofiar nuestras capacidades de atención y concentración. Y además multiplica nuestra persona. Persona viene, como sabéis, el origen de la palabra persona significaba máscara, nuestro rol, ¿no? Se multiplican nuestros roles y se vacía lo que sustenta a la persona, reduciendo entonces nuestra persona a funciones, utilidades e intereses, ¿no? Esa es otra aportación de Rita Segato. Entonces, en algún modo nos vemos reducidos a eso, ¿no? Bueno, y por otra parte, ¿qué ocurre con los espacios en los que estamos ubicados trabajando? Ese es un tema más conocido, ¿no? Entonces ahí voy a centrarme menos, ¿no? Pero en general lo que ocurre es que no hay fronteras ya entre los espacios para la intimidad y el tiempo libre y los espacios de trabajo. Pero como digo, eso es un tema que está más trabajado. Es verdad que ahorramos recursos en los desplazamientos, tiempo, dinero, ¿no? Hay empresas que se constituyen prácticamente sin sede, ¿no? Pero el entorno laboral ahora corre a cargo de los empleados. Pagamos la luz, la calefacción, la conexión a internet. ¿Qué pasaría con los accidentes domésticos en tiempo de trabajo, por ejemplo? ¿Serían accidentes laborales? Bueno. Y en tercer lugar, la organización del tiempo, ¿no? ¿Cómo se organiza el tiempo en estos entornos virtuales? Bueno, se trabaja normalmente mediante objetivos y proyectos, ¿no? Y no por tiempo trabajado. No se nos paga tanto por horas como por objetivos alcanzados. El problema es que hay muchísimas tareas que no tienen reconocimiento material en términos de dedicación temporal ni económicos, ¿no? O sea, que se hacen tareas y tareas y tareas, es como si al no estar el tiempo limitado, el tiempo de trabajo, todo el tiempo se convirtiera en tiempo de trabajo.
Entonces es como si las horas se pudieran dividir en infinidad de minutos, ¿no? Eso se llama estrés, se traduce en estrés. Entonces, en las fábricas descritas por Simone Weil, pues el tiempo de trabajo se dividía en fragmentos mínimos en los que cada trabajadora tenía que realizar una tarea repetitiva en una cadena de montaje. Ahí no podía haber un despiste, no se podía perder tiempo, no podía haber errores, porque si la persona paraba, se les contaba el tiempo de su salario. Y siempre parecía posible ir más rápido mientras se mantuviera con vida la trabajadora. Parecía que la muerte era el único límite, ¿no? Mientras permanecías con vida, siempre podías trabajar más. Ese es un proceso ya probablemente más necropolítico que biopolítico, ¿no? Una situación de extrema explotación. Bueno, los entornos virtuales presumen de flexibilidad, no son de este tipo, ¿no? En teoría parece que podemos gestionar nuestro propio tiempo, pero bueno, ya nos habló también de los peligros de esa flexibilidad, ¿no? La gestión del tiempo es autónoma, pero toda la responsabilidad de esa gestión cae entonces en el propio individuo, ¿no? Que se sobrecarga, y esa sobrecarga de trabajo queda disimulada, porque parece como si no hubiera jornada laboral. De esa manera, pues, de nuevo se nos multiplican las tareas que realizamos a la vez, ¿no? La flexibilidad, además, como también explica Sennett, va unida a nuevas formas de control, ¿no? Estamos constantemente localizadas en el correo electrónico, en el móvil, ¿no? 24 horas al día, no hay limitación para eso. Ya no hay ni horarios de tutoría. Los correos llegan a cualquier hora y se contestan a cualquier hora del día o de la noche. Bueno, ¿qué ocurre con las relaciones sociales? Pues que también se virtualizan, como sabemos, ¿no? Nos relacionamos intercambiando fotos, mensajes breves, vídeos, ¿no? Eso impide o dificulta que se capten los gestos, las intenciones que hay detrás, ¿no? Dificulta el encontrar soluciones deliberadas a los problemas, repercute en el trabajo en equipo, ¿no? La virtualización de las relaciones sociales puede servir a lo que César Rendueles llama sociofobia, ¿no? O la idea de que la búsqueda individual de satisfacción es el único motivo racional para unirnos. Puede servir a eso, ¿no? A una especie de capitalismo de las relaciones, o no sé cómo decirlo. Los vínculos sociales que establecemos en el mundo virtual encajan muy bien con el carácter fragmentario de las identidades posmodernas, ¿no? Tal como describió, por ejemplo, Yerden en El Dios saturado, ¿no? Un libro clásico, que son vínculos basados en intercambios breves de imágenes, en comentarios en los diferentes roles que adoptamos, etc. Y si las cibersocialidades sustituyen a las relaciones sociales no cibernéticas, ¿no? Entonces perdemos en socialidad, porque restringimos la relación a lo visual o auditivo, dejamos de lado el resto de los sentidos, ¿no? Nos falta la posibilidad del gesto, del contacto, ¿no? Incluso del rostro, porque desaparece tras los, por mencionar a Levinas así de pasada, ¿no? Desaparece detrás de los correos, ¿no? Electrónicos. Y además, como nos relacionamos con muchísima más gente, esa multiplicación de relaciones también puede acabar convirtiéndose en una exigencia extenuante, ¿no? Nunca un ser humano había tenido como ahora cientos de miles de amigos, bueno, exagerando, ¿no? En Facebook o en esto, ¿no? Por no hablar de la exposición, ¿no? A la que nos sometemos en las redes sociales, ¿no? Y además el medio corre el riesgo de convertirse en fin, ¿no? El teléfono móvil deja de ser algo para contactar con otra persona y se convierte en un fin en sí mismo. Si perdemos en la sustitución de una relación personal por una relación virtual, imaginémonos lo que perderemos si sustituimos una relación personal por una relación con el móvil. Entonces, bueno, en definitiva, probablemente al capitalismo neoliberal no le interesa demasiado la socialidad, de ahí que la virtualización de las relaciones encaja bien con esa virtualización de las personas, ¿no? De su reducción a funciones y utilidades explotables, ¿no? Y a intereses basados en esa satisfacción inmediata individual, e incluso a la pérdida de los intereses, que es ya la siguiente vuelta de tuerca, ¿no? La desafección que ya ni siquiera tiene afectos, ¿no? Que ya ni siquiera está desafectada porque detrás hay una pérdida de todo interés y toda voluntad, una especie de apatía. Y bueno, finalmente, ¿cómo se organiza y se controla el trabajo? Bueno, hay controles internos, plazos de entrega, tenemos que entregar guías docentes, horarios hechos, calificaciones, hay expectativas laborales sobre el currículum, hay controles externos, como son las evaluaciones de la NECA, y esto en un contexto de burocratización del trabajo. La burocracia es el gobierno de los procedimientos, las formalidades, ¿no?
incorpora formas de opresión porque impone la realización de tareas inútiles o repetitivas. Se elaboran documentos de manera digital, que se firman digitalmente, que otra persona revisa, ¿no? Se multiplica el número de esos documentos, ¿no? Tenemos que entregar 3 informes por cada TFG que se defiende, ese tipo de cuestiones. Y la burocratización del mundo, además, que no solamente ocurre en la universidad, es una estrategia de anonimización del control, como sabemos, ¿no? Pero no deja de ser una forma de control. Es ese contexto de burocratización, además del contexto de precariado, ¿no? En el que tenemos que entender cómo los cambios que se producen en la idea de explotación. Bueno, lo que definía la explotación para, por ejemplo, Iris Marion Young, es que una persona ejerce sus capacidades bajo el control, de acuerdo con los propósitos y para el beneficio de otras personas. La explotación ocurre mediante un proceso de transferencia de los resultados de la labor de un grupo social para el beneficio de otro. Ese era un concepto clásico de, bueno, no tan clásico, pero del siglo XX, ¿no? De explotación. A eso, como digo, tenemos que incorporar las ideas de la cuestión de la burocratización y del precariado. Bueno, ¿qué ocurre con la burocratización? Pues que moverse en esa órbita de la acción burocrática genera lo que Bauman denomina el cese del sujeto moralmente responsable. Y aquí enlazo con la primera parte de la presentación de Belén. Se suspende la autonomía y el juicio moral y una solamente debe seguir normas, procedimientos y cumplir funciones. Y a eso sirve muy bien esa virtualización de la que hemos hablado y esas cibersocialidades. También se suspenden, diríamos, los proyectos políticos, pero en el sentido de la política en el que habló Hannah Arendt, ¿no? Me vuelvo aquí a mi maestra, ¿no? Por decir humildemente. Los proyectos políticos, ya hablando de departamento, de facultad, ¿no? Parece como si el cumplimiento de la norma fuera suficiente. El control burocrático sigue siendo una forma de control, entonces, ¿no? Que además suspende al sujeto, ¿no? Suspende al sujeto. Y como estamos reducidos a funciones, parece como si entonces la política no fuera posible, porque no va a ser posible la libertad tampoco, ¿no? Porque si no somos responsables, ¿no? Si estamos vaciados de persona, ¿no? Pues entonces no solo respondemos a normas burocráticas, ¿no? Parece como si nadie estuviera a cargo de las cosas en un contexto burocrático, ¿no? Aunque sigue habiendo grupos que se benefician del trabajo de otros, o sea, que sigue habiendo explotación, ojo, ¿no? Al introducir la burocracia se beneficia, en términos de rendimientos y controles de calidad, a su vez burocráticos y a veces absurdos, ¿no? Se beneficia a la institución, que no necesariamente el alumnado o la sociedad, ¿no? A veces es una institución objetivada en sí misma, ¿no? O sea, como si no tuviera más objetivos que preservarse, ¿no? Y en otras ocasiones no se beneficia a nadie, es absurdamente inútil. Y en estos últimos casos, estos procedimientos burocráticos solamente parecen dirigidos a extenuar la creatividad de la gente, de las trabajadoras y trabajadores, ¿no? Sin mayor repercusión. Entonces, la explotación burocrática tiene una finalidad económica, de racionalización de los medios, la tiene, sigue ahí, ¿no? De servicio a la institución como tal, a esa institución objetivada en sí misma, que a veces carece de proyecto político, ¿no? Y en ocasiones es absurdamente inútil, simplemente agotadora, con consecuencias devastadoras en términos de sufrimiento social, ¿no? Así que, aunque inútil, sigue siendo explotación, sigue constituyendo una forma de opresión y sigue dando lugar al sufrimiento social. Y bueno, finalmente la flexibilidad no es sinónimo de libertad tampoco, ¿no? Como venimos diciendo. O sea, no puede ser suplida esa falta de sujeto moral, de responsabilidad, ¿no? No puede ser suplida por esa idea de que somos flexibles y gestionamos nuestro propio tiempo, ¿no? Cumpliendo con nuestras funciones. Bueno, para muchos expertos en cuestiones de organización laboral, etc., las soluciones a los problemas principales del trabajo remoto virtualizado, de los cuales solo he mencionado algunos, ¿no? Pasa por más relaciones virtuales, por más medios técnicos, ¿no? Y por mejorar las aplicaciones, las pantallas, ¿no? Pongamos 3 pantallas en vez de una, y multiplicando así de nuevo y también digamos, mejorar la capacidad de los trabajadores y trabajadoras para gestionar su propio tiempo. O sea, de nuevo, poniendo la carga a la prueba en los individuos, ¿no? Y aumentando esos medios, ¿no? Que están produciendo esos problemas, ¿no?
y esto se puede convertir en una trampa, ¿no? Porque de nuevo se recae en las mismas cuestiones de las que hemos hablado, ¿no? Entonces, creo que estos son solo unos apuntes, ¿no? Pero que es muy importante que pensemos la virtualización del trabajo desde lo político, desde la justicia y desde el sufrimiento social, como una línea de trabajo en la que seguir más todavía investigando. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención.